Durísimos ataques del gobierno argentino contra Javier Milei. Eso es lo que se está viendo nuevamente, ya que no es la primera vez que ocurre esto, por parte del ministro de Seguridad de Argentina en contra del candidato presidencial y diputado argentino Javier Milei, a la vez que lanzó a la derecha argentina en total la declaración bastante cuestionable que si llegaban a ganar y gobernar, se iba a bañar con sangre el país entero y iba a ser una catástrofe. En la práctica dijo que si no estaban gobernando ellos y el peronismo, bueno, todo era un desastre. Lo que es muy cuestionable al nivel de sus resultados. Y vamos a ver por qué ocurre esto, porque es bastante irregular que ministros de un gobierno salgan a atacar a tiempo, a meses de la elección, a candidatos presidenciales. Es bastante curioso e irregular a nivel internacional. Y vamos a ver también por qué es esta preocupación y si es cierto lo que está él pronosticando. Todo eso lo vemos a continuación. Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad del gobierno argentino, lanzó duras críticas contra Juntos por el Cambio como Javier Milei y la derecha en general, acusando que si ellos llegaban a gobernar, si no ganaba nuevamente el peronismo, si ellos no estaban en el poder, iban a haber muertos en las calles, van a haber regadas de sangre, va a ser el apocalipsis y todo se va a acabar. Básicamente en esa dirección va. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque él argumenta que los discursos de mano dura, que sean sinceros o no, se están dando por distintas figuras, principalmente en la oposición argentina, no son creíbles y lo único que van a llevar es a derramamientos masivos de sangre. Ahora, esto lo extendió a lo que él califica en su conjunto como derecha, donde tienen su punto de vista Juntos por el Cambio, Milei, a distintas tendencias ideológicas que muchas veces no son tan parecidas, pero que califican como derecha y que dice que si llegan al poder van a tener ese resultado. Ahora, ante esto, viene a decir Javier Milei en respuesta que eso es mentira, que es simplemente una caricatura y que en realidad el kirchnerismo y el gobierno generaron un baño de sangre en Argentina siguiendo su doctrina zafaronista. ¿Qué significa eso? Que al fracasar con la delincuencia, al fracasar con los narcos y al dar rienda suelta a esa decadencia que ahora tiene Argentina, al igual que muchos países latinoamericanos, porque lamentablemente no es único de ese país, en esa situación de delincuencia alta y que hace que figuras como Bukele se vuelvan cada vez más populares a nivel de distintos países latinoamericanos. Bueno, que como han seguido ese camino de ser leves con la delincuencia, se haya derramado sangre, han habido víctimas y hay una catástrofe para la población local, que en muchos casos vive con miedo o sumergida en un ambiente de delincuencia, lo que es cierto como crítica. Ahora, hay que tomar en cuenta dos elementos importantes. Si lo que argumenta el ministro de Seguridad, que no hace muy bien su trabajo, pero el ministro de Seguridad del gobierno argentino es cierto, y por otro lado, ¿por qué lo hace? Porque eso de que aparezcan ministros a atacar directamente a candidatos presidenciales o sectores políticos es más bien extraño a nivel de distintos países. Por un lado, es falso que eso ya sea así. Él mete, por ejemplo, a Juntos por el Cambio en eso. Y Macri ganó las últimas elecciones en Argentina antes de que llegara Alberto Fernández. Ahora su gobierno fue bastante mediocre, no cumplió con mucho de lo que prometió, fue un fracaso bastante sistemático, pero es mentira que hayan habido baños de sangre. Entonces ya de por sí eso es mentira. Y por otro lado, el aplicar políticas de mano dura como propone Milei, o más bien incluso figuras de todo el espectro político, porque pueden ser de izquierda o derecha y aplicarla, como el mismo, por ejemplo, Bukele, que viene de un mundo de izquierda. Las personas de izquierda, yo soy una persona de izquierda, siempre hemos dicho que lo malo del capitalismo es que es una ley de la jungla. Pone a competir al tigre contra el venado. El problema del capitalismo es que enfrenta al tigre con el venado. Es una competencia en el mismo campo de batalla, pero desigual, porque tiene un tigre contra un venado. No, nunca lo vas a cambiar. Siempre en el mundo hay unos países comunistas, socialistas del siglo XXI, semisocialistas, socialdemócratas, capitalistas con conciencia social, capitalistas puros, como le quieras llamar sistema, siempre hay tigres y venados. Pero yo sí, como izquierda, y estoy haciendo un paréntesis que no tiene que ver en el tema, yo sí creo que el Estado debe garantizar la protección, sobre todo... Ahí lo ven. Más allá del sector donde vengan, porque insistimos, lo hemos mencionado muchas veces, el orden no es patrimonio ni la izquierda ni la derecha, ni siquiera de estatistas o anarquistas. Todas las doctrinas ideológicas pueden tener estructuras de orden o desorden, pero si se aplican normas de orden, no necesariamente se dan baños de sangre. Los que tienen temor ante esas políticas de orden son efectivamente los delincuentes, son efectivamente las personas que no cumplen la ley, son efectivamente las personas que abusan de otros.
pero el hecho de que cuando se les castiga a ellos hay mucho menos sufrimiento y hay mucho menos derramamiento de sangre que cuando se les da rienda suelta, porque ahí la población puede vivir segura. Son menos los afectados al castigar al criminal que cuando no se le castiga, porque los inocentes no se les pasa por encima. Y al mismo tiempo se evita el aumento de la corrupción, lo que muchas veces genera problemas sistemáticos a nivel de sociedad que genera aún más muerte. Entonces, aplicar mano dura con respecto a la delincuencia, con respecto a la corrupción, con respecto a todos los abusos que se dan dentro de una sociedad, no genera más sufrimiento, al contrario, lo aminora, hace la situación mejor. Ahora, lo que uno sí podría criticar, que tal vez eso sería un poco más realista, es que tal vez las promesas que hagan al llegar de aplicar eso no se cumplan, como pasó con Juntos por el Cambio, que prometía mucho y hizo poco, como es típico de los políticos. Ahora, si Milei cumple o no, solo el tiempo lo mostrará, porque ya de repente cuando van llegando a puestos de poder, empiezan a ceder, se vuelven pragmáticos, no hacen esto, no hacen lo otro, entonces vamos a ver si cumplen o no. Es raro que los políticos cumplan. ¿Pueden Milei cumplir? Tal vez, o pueden no hacerlo, también puede ser, porque desde que ha llegado a cargos de poder, aunque mantiene un discurso que ahora suena más derechista en su estructura, igual ha cedido con ciertos elementos, incluso se ha aliado con ciertos sectores peronistas, cosa que él dijo en su momento que nunca iba a hacer. Entonces, que puede incumplir es completamente posible, pero eso no lo sabemos todavía. Para eso tendría que llegar a su puesto más alto dentro de la presidencia argentina para saber eso. Y la pregunta que mencionamos antes de ¿por qué hace esto el ministro de Seguridad argentina? Es porque le tienen miedo a Milei y a la oposición. ¿Por qué? Porque lo han hecho pésimo. El gobierno de Alberto Fernández ha sido muy malo y le tienen tanto temor a la llegada posible de Milei al poder, que ven como probable, ya que tiene muy buenos resultados en las encuestas, que lo han atacado. Y no solo el ministro de Seguridad. En el pasado, el mismo presidente de Argentina, Alberto Fernández, se ha lanzado directamente contra Milei. Igual la vicepresidenta de ese país, Cristina Fernández de Kirchner, también contra Milei. ¿Por qué? Evidente, porque le tienen temor. Tú no criticas o no atacas políticamente, y menos estando en el puesto más alto de todos a nivel de poder, a alguien que tú ves como irrelevante. ¿Qué sentido tendría? Ven, por ejemplo, a, no sé, al presidente de Argentina criticando a Gómez Centurión en Argentina, o no sé, a Biondini. No, porque son irrelevantes a nivel político real. ¿Por qué critican, por ejemplo, a Milei? Porque es una amenaza real para sus estructuras de poder. Si cumple o no después con sus promesas de cambiar las cosas, eso es otro tema. Veremos si es que se cumple o no. Pero eso lo ven como una amenaza al menos real para perder su poder actual. Es por eso que lo hacen. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta críticas, algo curiosas que hace el gobierno argentino y desde hace ya bastante tiempo contra Javier Milei y en este caso también contra Juntos por el Cambio? ¿Es porque realmente están preocupados por el futuro de la población argentina o será tal vez porque tienen miedo que les quiten sus estructuras de poder? ¿Son críticas justificadas o es simplemente campaña del terror? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar temáticas tanto de América Latina como otros continentes para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.